¿Cómo están? Muy buenas, Dios les bendiga. Aquí de nuevo reunidos para desarrollar un nuevo mensaje que espero que sea de mucho provecho para ustedes, porque para mí sí lo fue. Sí. Se ha titulado El poder de estar de pie, pero empecemos con una oración. Dios bendito, Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Señor, te encomiendo este mensaje. Sé tú obrando y hablando a través mío, Señor, para que tu mensaje sea claro y con mucha sabiduría. Te encomiendo, Padre Celestial, tu protección durante estos momentos, Señor, y sé tú fluyendo a través mío, Señor. Y te doy las gracias, Señor, por tu sabiduría y tu infinita riqueza, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Ok, como han escuchado, el mensaje de hoy se llama el poder de estar de pie. Y para lo cual vamos a citar el versículo que está en Marcos 6, 45 al 50, que dice lo siguiente. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaron a cruzar el lago hacia Betsaida mientras él enviaba a la gente a la casa. Después de despedirse de la gente, subió las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Esta es según la versión según Marcos. Según Juan 6, 13 al 21 señala. Al atardecer los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados. Pero él exclamó, no tenga miedo, yo estoy aquí. Entonces los recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Acá hay algo, un evento preliminar antes de analizar estos dos versículos. Recordemos que estos dos eventos del caminar sobre las aguas de Jesús ocurrió como acto seguido a la multiplicación de los panes y los peces. Sí, o sea, imagínense, había una gran multitud, ¿sí? Y en la cual uno de los apóstoles se acerca a Jesús y le dice, sabe ya, sácalos de aquí porque no hay donde tengan que comer para que se vayan a los pueblos de alrededor y puedan comer. Pero Jesús le dijo, no, o sea, ¿qué es lo que tienen para comer? Sí, y en otras versiones dice, bueno, dele de comer. Pero bueno, solo había cinco peces y 2 panes, ¿sí? Entonces Jesús, bueno, hizo que los pusieran en una canasta y se repartieran la canasta por toda la gente que estaba presente ahí. Y la gente sacaba de la canasta panes, peces, se multiplicaban. ¿Cómo será que incluso sobraron 12 canastas de panes y de peces? Sí, fue un evento totalmente sobrenatural, fue un milagro, fue un evento increíble. A vista de los apóstoles, porque tal vez las personas que estaban escuchando el sermón no se dieron cuenta, porque no sabían el detalle de lo que había sucedido, pero sí lo sabían los apóstoles, que no había comida. Lo que al parecer los apóstoles tomaron como un suceso tal vez normal, porque no se asustaron, sino que continuaron dándole de comer a las personas. Tal vez entre ellos se conversaron y dijeron, wow, qué increíble, ¿no? Esto fue fenomenal. Pero no tuvieron miedo, no se asustaron, no pasó nada extraordinario, sino que bendito sea el Señor en ese momento. Bueno, después de este acontecimiento justamente viene estos versículos que estamos analizando de que Jesús caminó sobre las aguas, ¿no? Que fue algo incluso increíble, ¿no? Tal vez más increíble de la multiplicación de los panes y los peces. Pero acá hay eventos que hay que resaltar. Primero, Jesús se fue solo a orar a un monte, ¿sí? Era de noche. Bueno, en las circunstancias que vivimos nosotros en la actualidad, ir solo a un monte de noche es muy peligroso, te pueden robar, asaltar, secuestrar, etcétera, etcétera. En cambio, él, en esa época me imagino que también había sus peligros, ¿no? Pero
Él subió con tranquilidad, no hubo ningún problema, tuvo paz y pudo orar en ese momento al Señor. Y el otro evento que es increíble es que también vamos a ir resaltando más adelante, es que acuérdense que Jesús, cuando está caminando sobre las aguas, se acerca a la barca y los apóstoles, que eran marineros, pescadores, ¿sí?, se aterraron, tuvieron mucho miedo. Pero claro, cuando Jesús le habla, momentito, no confundan las cosas, soy yo, tranquilos, ¿sí? Le reciben con entusiasmo y llegan a su destino, ¿no? Ahora, ya vamos a ir desarrollando estos dos temas también con un poquito mayor amplitud. Pero, ¿dónde ocurrió todo esto? Bueno, esto ocurrió en el Mar de Galilea. En el Mar de Galilea, que es un lugar muy turístico, pero no solamente ocurrió en la actualidad, pero no solamente ocurrió lo que es el milagro de caminar sobre las aguas, sino que también Jesucristo calmó la tormenta y también hizo la pesca milagrosa. Pero a su vez también hubieron otros acontecimientos también alrededor del Mar de Galilea, que era justamente cuando Jesús paga los impuestos a través de una moneda que estaba en la boca de un pez. Estaba también, por ejemplo, la sanación del paralítico cuando los amigos lo bajan por el techo de una casa para que sea sanado, la mujer del flujo de sangre, el sirviente o el criado del centurión. También estaba la alimentación de los 4.000 y de los 5.000. ¿Sí? Y también se dice que en los alrededores del Mar de Galilea también se hizo el Sermón del Monte. A su vez también acordémonos de cómo Jesucristo también discipuló o bien hizo el llamado a sus apóstoles. En este caso Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Ellos eran pescadores en el Mar de Galilea y ahí fueron reclutados por Jesús. Y también en este mar, alrededor del Mar de Galilea, también encontró a Mateo, que era justamente un cobrador de impuestos, que también fue llamado a ser su apóstol. Pero también un evento muy importante fue que ocurrió después de la resurrección de Jesucristo, en donde estaba Pedro, Tomás, Nataniel, Santiago, Juan y otros 2 discípulos estaban pescando. Se acercan a la orilla, comienzan a conversar con una persona que estaba en la orilla del lago y se dan cuenta que era Jesucristo. Y Pedro se lanza hacia el agua para estar con Jesucristo. Bueno, llegan a la orilla y Jesucristo les tenía preparado un desayuno, comida y conversaron. Bueno, todo esto ocurrió en el Mar de Galilea. Sí, bueno, ahora este suceso de que Jesús caminó sobre las aguas solo se menciona en los evangelios de Mateo, Marcos y Juan, ¿sí? No así en el de Lucas, ¿sí? Ahora, aquí hay el mensaje está desarrollado para analizar del punto de vista de Jesús, ¿sí? Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis en cuanto a lo que le pasó a Pedro, y todos sabemos lo que sucedió a Pedro, ¿no? Yo creo que es un versículo muy conocido. Bueno, cuando ven que se acerca a Jesucristo, ya saben que es Jesús el que venía acercándose sobre las aguas. Pedro le dice, bueno, si ordénalo, ¿no? Si tú deseas que yo vaya hacia ti, ordénalo y yo iré. Bueno, Jesús dice, bueno, ok, no hay problema, ven. Bueno, empieza a caminar, ¿no? Ahora, veamos todo lo que está pasando aquí alrededor, ¿no? Que es muy interesante y muy rico, ¿no? Porque, claro, Jesús viene caminando sobre las aguas. Bueno, el agua estaba agitada, había una tormenta, corría mucho viento, ¿sí? Ahora, no sabemos si Jesucristo estaba caminando con el oleaje, no creo que esté subiendo y bajando, ¿sí? Estaba sobre el agua, lo que da a entender que en el lugar donde él estaba tal vez había una quietud de las aguas. Estoy parafraseando, ¿no? Había una quietud sobre las aguas y él podía estar ahí tranquilo. Bueno, estaba seco, ¿no? No dice que haya estado mojado, bueno, tampoco lo dice que estaba seco. Me imagino que el agua no le afectaba, ¿sí? Por ende, donde estaba él, la turbulencia del agua alrededor, las olas, no le llegaban donde él estaba, ¿sí? Y Pedro, tal vez, bueno, él dice, claro, si eres tú, llámame y voy. Tal vez poniéndome un poco los zapatos de Pedro, claro, si yo veo que existe una especie de área en donde está Jesucristo, donde hay quietud, hay calma, bueno, eso más valor me va a dar para caminar sobre las aguas y estar sobre él, porque me gustaría estar con él. ¡Wow! Hay una quietud ahí, no hay turbulencia, ¿no? Bueno, pero claro, él donde estaba, existe un mar picado, existe mucho viento, ¿sí? Y tiene que atravesar eso para llegar a donde está Jesús. Sí, bueno, en un comienzo lo hace con valentía, como diciendo, si tú lo ordenas yo voy, yo te obedezco, ¿sí? Empezó a caminar, pero llegó un momento en el cual, como dice la palabra, comenzó a notar la fuerza del viento, comenzó a notar,
Sí, o sea, el viento que le llegaba sobre la cara, el viento que rompía las olas, pero comenzó a notar, o sea, comenzó a observar, comenzó a percatarse, ¿no? Acordamos que Pedro era un pescador, no era la primera vez que tenía una tormenta, por ende él ya tenía una idea preconcebida de lo que significa una tormenta. Él tiene una idea preconcebida de lo que significa que exista un mar turbulento. Él sabe las consecuencias cuando hay una tormenta. Él sabe qué hacer cuando hay una tormenta. Tal vez no meterse en el mar, sino que tratar de evitar la tormenta, alejarse, porque sabe que al enfrentarla puede ocasionar el hundimiento del barco, incluso que el que se ahogue. Pero bueno, él al notar el viento en su cabeza, ¿qué se estuvo produciendo? Tal vez, como le digo, estoy parafraseando, hubo ese concepto, esa descripción que él ya tenía preconcebida, ya grababa en su cabeza de las experiencias que ha tenido en una tormenta. Sí, al momento de recordar lo que le ha sucedido o lo que le han dicho de lo que acontece en una tormenta, empezó a pensar, empezó a lucubrar, empezó a masticar, wow, yo sé que en una tormenta pasa esto, por ende me voy a ahogar. Sí, y la misma palabra lo dice, o sea, empezó a notar la fuerza del viento, o sea, quitó lo que normalmente se dice, quitó su mirada de Jesucristo, quitó su mirada del lugar pacífico en donde Jesús se encontraba y empezó a funcionar, a trabajar en él sus pensamientos generados como pescador hasta ese momento, sus pensamientos mundanos y terrenales. ¿Y eso qué ocasionó? Que se empezara a hundir. Yo me acuerdo, bueno, no me acuerdo, pero me imagino que cómo hubiera pasado la comidilla, ¿no? De los que están en el bote, como dice, oye, Pedro se va a meter al agua, qué loco, ¿no? Se va a ahogar. El otro apóstol tal vez le dice, pero está Jesucristo al frente, o sea, si le dice que vaya, ¿por qué no va a ir? O sea, está él. Sí, en cambio otro dice, yo no lo haría. No, yo ahí sí que no me meto. Miren el viento que hay, la tormenta, no, mi compañero se va a ahogar. Sí, se va a ahogar. Sí, o incluso otro de estado en la orilla del bote, tal vez, él está pisando el agua, de haber metido la mano en el agua para agitarla o bien, no sé, ver si es que es agua. Sí, no sé, hubiera pasado un montón de acontecimientos alrededor de este suceso, pero Pedro se hundió en el agua. Sí, sí, se hundió en el agua. Por ende, aquí hay un pequeño mensaje, ¿no? Dentro del tema que estamos desarrollando, ¿no? Que Pedro se enfrentó a dos mundos, dos conceptos, dos situaciones, ¿sí? En las cuales Pablo nos recuerda en el libro de Romanos. Él dice, renovemos nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, no nos amoldemos al mundo. Pedro, si bien quitó su norte de dónde debería estar, él en su cabeza, en sus emociones, empezó a fabricarse consecuencias de sucesos terrenales. En cambio, al frente tenía sucesos espirituales, sobrenaturales, milagrosos, de los cuales no se ha desprendido Pedro para poder llegar ante Jesucristo. Sí. Y eso nos deja una tremenda moraleja. Incluso Pablo nos dice, y muchas veces nosotros reaccionamos en base a nuestros pensamientos prefabricados, nuestras experiencias o lo que nos han dicho. Veamos lo que sucedió cuando estaban en el bote y ven que se acerca Jesucristo. Ellos ven a Jesucristo, pero se aterran completamente. Pero si ven a Jesucristo, ¿por qué se aterran? Ese es un fantasma. Porque en su cabeza estaban funcionando procesos, conceptos prefabricados de lo que es un fantasma. Ajeno que era Jesucristo el que estaba al fondo. Modifiquemos nuestra forma de pensar. No nos amoldemos al mundo. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué lecciones nos deja Jesucristo? Volviendo al tema de toda esta experiencia de que Él caminó sobre el agua. Bueno, de lo que ya leímos en los dos versículos del principio. El primero dice, Jesús envía a sus discípulos en una barca para cruzar el mar de Galilea. ¿Sí? Él les manda al otro lado. ¿Sí? ¿Para qué? Él para ir a orar. Él se va a un monte a orar, a estar a solas para conversar, tal vez para lograr una retroalimentación o no necesariamente, sino que para estar en la presencia del Señor. Pero como prioridad, ¿sí? Porque acordémonos que él salía y había una multitud que lo quería nombrar rey y con esa presión, a pesar de esa presión, él decide ir a orar. Me voy a orar, no importa lo que pase alrededor mío, yo tomo una decisión y lo voy a lograr, ¿sí? Y bueno, y envía a la gente a su casa.
Él envía a su gente a la casa porque mi prioridad es ir a orar. Según Marcos 6:46 dice, después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. ¿Sí? Así de sencillo. Ok. Ahora, aquí viene otro punto que es bien importante, que podríamos decir otra característica. Bueno, la primera, la prioridad. La segunda dice, el hecho de que Jesucristo lo puede ver a sus discípulos a una gran distancia, porque dice que él estaba orando en el monte y ve a sus discípulos que estaban pasando momentos difíciles. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Acordemos, según los versículos dice que ellos remaron, ¿sí?, de 5 a 6 kilómetros. ¿Sí? Recordemos que el mar de Galilea tiene una anchura más o menos de 12 a 13 kilómetros de ancho. Ellos estaban en la mitad del mar de Galilea y Jesucristo estaba a unos 5 o 6 kilómetros de distancia en un monte orando. Y él orando puede ver a sus discípulos, incluso puede ver en su rostro la fatiga, el esfuerzo de estar remando contra el oleaje y contra el viento. Eso es impresionante porque en esa época no había satélites, no había binoculares, y además que era de noche. ¿Sí? Peor aún si había neblina, eso no lo sabemos, pero era de noche, había una gran tormenta, tal vez había bastante nubosidad. Otro agravante en toda esta situación, pero Jesús no tiene problema. Él puede ver incluso hasta la arruga de sus ojos en el esfuerzo de lo que estaban remando. Es algo totalmente impresionante. ¿Y qué moraleja me deja esto dentro de este punto 2? ¿Sí? Que Él lo ve todo. No importa dónde Jesucristo se encuentre, Él sabe lo que está sucediendo. Él lo conoce todo. Sin importar dónde nos encontramos, Él lo puede ver y saber qué está sucediendo en ese momento. Qué maravilla, ¿no? Sí. Según 1 Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Qué mejor ejemplo que el de Jesucristo. Ahora, a su vez también en Salmos 34:15 dice, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Según Salmos 34:19, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión, lo mismo que le pasó a Pedro, ¿no? Qué increíble. En Salmos 34:17 y 18 dice, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. ¿Qué mejor ejemplo que estos versículos que le estamos señalando que cuando Jesús caminó sobre las aguas? Del compromiso, de la promesa, de lo que es Dios, de lo que es su esencia, de lo que es su naturaleza. Él no miente ni es hombre para mentir. Él cumple lo que Él dice y un mejor ejemplo es este. No importa la distancia, no importa si era de día o de noche, no importa el lugar, Él estaba pendiente de los suyos. Sí. El tercer punto, sí, es aquí viene justamente lo importante, ¿no? El que camina sobre las aguas, que eso sí es increíble, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué dice? Aquí, según uno de los versículos, dice, su intención era pasarlos de largo. Como diciendo, claro, usted está pasando un momento difícil y yo voy a pasar por el lado de usted, hasta luego, ¿sí? Y yo me voy a mi destino a Capernaum y espero que vuelvan. Sí, pero no es así. Su intención era pasarlos de largo. O sea, acordémonos que era de noche, tal vez había neblina, nubosidad. En la actualidad los puertos por lo menos se ven iluminados, ¿no? Pero en esa época no había nada, no había luz, o sea, si era la estrella, bueno, está nublado, ¿cómo llegamos a destino? Pero, ¿qué nos está diciendo aquí? Camina sobre el agua, ¿sí? Y lo interesante de esto es que Jesucristo, bueno, ya dio un ejemplo en el cual Él calmó la tormenta. Estaba en la barca y la calmó, ¿sí? Estaba en el monte, puede haber dicho que se calme la tormenta para que mis apóstoles tengan tranquilidad y puedan llegar a su destino. No lo hizo. Puede haber enviado un ángel. Ángel, por favor, encárgate de esto y haz que lleguen a su destino bien. Perfecto, no hay ningún problema. Pero no lo hizo. Desde el monte en el cual Él se encontraba, llegó caminando sobre el agua. Puede haber llegado volando. La única parte en la cual se ve que Él vuela por los aires es cuando ya asciende al cielo, ¿no? Y sus apóstoles lo estaban observando desde el Getsemaní, se eleva del monte de los olivos, se eleva y se va. Y ahí la única vez que lo ven que se está elevando. Sí, pero Él, ¿por qué quería pasarles por delante? ¿Sí?
Y aquí hay otro atributo que justamente tiene Jesús, ¿no? Que la idea no era pasarles de largo, era ponerse delante del bote para guiarlo, ya sea para guiarlos a su destino, o tal vez como estamos parafraseando en un comienzo, él caminaba sobre las aguas, tal vez había un lugar de tranquilidad sobre él estaba, había un radio, ¿sí? Donde no hay tormenta, donde él estaba, y él compartió ese radio, ese lugar de paz, de tranquilidad con el bote para que llegaran a su destino sin ningún tipo de dificultad. Pero él estaba delante guiando el bote, guiándolo, siempre estando ahí porque él quería hacerlo. Era una decisión absolutamente de él y de nadie más. Pero acá hay algo también que les quiero destacar, ¿sí? Dice, ¿en dónde más se ve la palabra este caminar sobre las aguas? Bueno, tal vez algunos recuerdan el libro de Job. Job 9, 8 y 10, que dice, del 8 al 10 dice, Él solo extendió los cielos y marcha sobre las olas del mar. Él hizo todas las estrellas, la Ósea y el Orión, las Pléyades y las constelaciones del cielo del sur. Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. Sí. Jesucristo, Él hace cosas sobrenaturales. A Él no se le someten las leyes que nosotros estamos sometidos. Él crea leyes de la gravedad o como le quieran llamar, ¿sí? Y por ende Él solo toma la decisión y lo hace, ¿sí? Porque Él es creador de todo. ¿Sí? En el libro de Génesis 1 y 2 dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. ¿Sí? Ahora, puede parecer un poco de extraño este suceso de caminar, ¿no? Sobre las aguas, pero el poder sobrenatural de Dios, ajeno a los milagros que ha hecho con los enfermos o con las purificaciones de endemoniados, también Él podía, por ejemplo, aparecerse en un cuarto cerrado con sus apóstoles, con sus discípulos, o incluso aparecerse en un camino, en el caso del camino de Maús, y aparecerse a 2 seguidores de Él como si nada. Por ende, Él lo puede hacer y lo ha demostrado que lo puede hacer. Ahora, el otro punto que hay que destacar es el hecho que Jesucristo estaba parado sobre el agua y pudo sostener a Pedro. En Mateo 14:31, ¿qué dice? Dice, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Sí. Aquí acordémonos, bueno, el evento que les comenté en un comienzo. Pedro estaba caminando sobre las aguas, muy bien, pero empezó a hundirse. ¿Sí? Ajeno a lo que ya explicamos, sin prejuicio de aquello. Empezó a hundirse, pero aquí Jesucristo al momento de que comienza a hundirse, inmediatamente dice. O sea, no, ¿hasta dónde se esperó en este momento para que el agua le llegara hasta el tobillo, hasta la rodilla, hasta la cadera? No sé, aquí dice inmediatamente, o sea, cuando Jesucristo, bueno, Pedro se sintió que se hundía, pidió auxilio, inmediatamente vino Jesús. Inmediatamente. Superada la prueba, pidió auxilio y vino Jesús. Le hice frente a la prueba o a la tentación. Tuve miedo porque tal vez iba a caer. Pedí auxilio y Jesús vino. Y me salvó. Pero ¿cómo lo hizo? También utilizando una fuerza sobrenatural. Lo levantó con un brazo. ¿Cuánto habrá pesado Pedro? ¿60, 70 kilos? Y lo levanta solo con un brazo como si fuera una pluma. Pum, y lo pone a flote. Tal vez en la barca los demás discípulos, algunos tal vez ya se estaban preparando para tirarse al mar y rescatarlo, pero claro, veía la turbulencia del agua y dice, no, si lo rescato me voy a ahogar yo. Pero Jesucristo le rescata con una sola mano. A esto también me recuerda el versículo de 1 Corintios 10:13 que dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que las tentaciones sean mayor de lo que puedan soportar. Cuando están tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Una buena ilustración para este suceso de Pedro, ¿sí? Que le salvó solo con un brazo y le sacó del momento que estaba viviendo que puede haber traído consecuencias malas, pero Jesucristo lo evitó. Lo evitó totalmente, ¿sí? Aquí hay una fuerza entonces, fuerza sobrenatural. ¿Y por qué quiso hacerlo, no?
El quinto punto dice, la barca llegó inmediatamente a su destino. Y esto, no sé, acuérdense, vino Jesucristo caminando sobre las aguas, aterran, porque es un fantasma, qué horror, de haber caminado de un lado para el otro, se tiran unos contra otros, uno se esconde diciendo qué miedo nos va a comer. Sí, pero Jesucristo de toda esta turbulencia dice, un momentito, soy yo. Y como que lo agota, qué bueno, eres tú entonces. Ya se me pasó el susto. Y inmediatamente dice, en Juan 6:20 dice, entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca. Dice, wow, es Jesús el que conocemos, viva. Sí, dice, y enseguida llegaron a su destino. Enseguida llegaron a su destino. Acuérdense que estaba en la mitad del mar de Galilea. Estaban unos 6 kilómetros de la orilla. Llegaron inmediatamente. O sea, qué bueno, llegaste, ¡pum!, ya están en la orilla. Otra manifestación sobrenatural, pero ¿cuándo ocurrió esta manifestación sobrenatural? ¿Qué eso es lo importante? Ustedes vieron toda la prueba que hubieron, que narramos, ¿no? Ellos, se hizo de noche, viendo que Jesús no venía, llegaron, se subieron a la barca, empezaron a remar. 5 o 6 kilómetros en la mitad del mar de Galilea, sabían que más o menos por ahí tenían que seguir, sí, pero ya se empezó a echar a perder el clima, se empezó a nublar, por así decirlo, empezó a viento, turbulencia, seguían tratando de remar con mucha fuerza, el bote se movía, sí, y ya era demasiado fuerte como la vez anterior en que calmó la tormenta, dijeron, nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar, sí, ya cundió el pánico, porque sabían que estaban en la mitad del mar y la otra mitad no sabían cómo iban a llegar porque era muy tormentoso, sí, ok, muy tormentoso, pero Jesús está pendiente. Viene Jesús a ponerse adelante. Dije, ya ok, no se preocupen, sí, hay una tormenta, está bien, pero yo le voy a demostrar que en mi presencia no hay tormenta, no hay dificultad, no hay problemas, porque mi yugo es más liviano, mi carga es más liviana. Vengan conmigo, yo voy delante y les muestro el camino que deben seguir y les comparto lo que yo soy. Ok, perfecto, no hay ningún problema, pero Pedro decide en la turbulencia del evento, yo quiero caminar sobre las aguas, yo quiero, por decirlo yo, no importa que haya tormenta, yo quiero llegar a ti. Y ya vamos a ver qué significa el mar, ¿no? Y la tormenta. A pesar de las dificultades, él un comienzo lo logró, pero el mundo se lo comió. Había un proceso mental el cual él no había sanado, no lo había superado, que era el miedo. Él en un momento enfrentó el miedo porque pisó el agua. Los de la barca no enfrentaron el miedo. Pero el miedo igual les comió. Igual les comió y llegó un momento en el cual fue tan fuerte la tentación que se estaba ahogando en las tentaciones. Pero Jesucristo estaba ahí y lo levanta. Hombre de poca fe, ¿por qué no me crees? En mí hay paz, hay tranquilidad. Olvídate de lo que has vivido, de lo que has pasado, de lo que te han hecho. Hagamos un borrón y cuenta nueva. Yo hago las cosas nuevas, pero tienes que estar con la convicción y certeza de que así lo es. Acordémonos que del miedo, que lo vemos en todos estos relatos, hay miedo. El miedo es la falta de certeza en el Señor. Si yo no tengo esa certeza, esa convicción de lo que es Dios, del significado que es Dios, el miedo va a ganar territorio y va a impedir que mi relación con Dios sea la que debe ser. Pero ahí está Jesucristo siempre. Sí. Ahora, llegaron a su destino. Sí. Superaron la prueba y pudieron llegar a su destino. Ahora, este evento, sí, de la supervelocidad, ¿no?, de llegar al otro lado, no es el único que existe en la palabra. Hay uno que es bien interesante también, que lo encontramos en Primera de Reyes 18:40 al 46. Se los voy a leer completo porque para que se den una idea de lo que es. Dice, entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Sison y allí los mató. Elías ora por lluvia. Imagínense el evento en que está esto. Luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías en cambio subió a la cumbre del monte Carmelo. Se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada,
7 veces le dijo Elías a que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento y desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Una fuerza extraordinaria. Sí. Ahora veamos 2 puntos, ¿no? El Monte Carmelo, ¿sí? Y el Monte Carmelo y la ciudad de Jezreel. El Monte Carmelo se ubica en la ciudad de Jaffa, sí, que más o menos está a 34 kilómetros de Jezreel. 34 kilómetros, sí. Más o menos en bus o en tren se demora 1 hora 40 minutos. En auto se demora más o menos unos 39 minutos. Sí. Un carruaje con caballos que tendrán una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora. Sí. 70 kilómetros por hora en una distancia de 34 kilómetros. Y aquí el profeta Elías iba delante del carruaje. No iba en una nube, no iba en un platillo volador, no iba en el scooter. Él iba corriendo delante del carruaje. Iba ganando a los caballos, que más o menos, como les repito, iban a 70 kilómetros por hora. Y el ser humano máximo, por ejemplo, Usain Bolt llegó a 42 kilómetros por hora. Él iba a más de 70. En una distancia de 34 kilómetros delante del carruaje. Punto 1. Fuerza increíble, ¿no? Solamente el Señor puede hacerlo. Pero ¿por qué tenía que ir delante del carruaje? ¿No nos recuerda esto la idea de que Jesús iba a pasar de largo y se quería poner delante de la barca? ¿Por qué tenía que ponerse Elías delante del carruaje? Porque era una lluvia de tales características que tal vez tanta agua iba a impedir que el carruaje se pudiera mover con fluidez, y además que no iban a conocer su destino porque el agua iba a impedir la visión de dónde tenían que llegar. Pero Elías se ponía adelante, indicando el camino a seguir y protegiéndole al carruaje en todo su trayecto por la lluvia. Lo mismo que hizo Jesús. Increíble, ¿no? Sí, increíble. ¿Qué podemos poner como conclusiones? Como vimos, los puntos que analizamos, hay unas 5 características que les quiero resaltar. La primera, existe una prioridad. La segunda, Jesús ve todo. ¿Sí? La tercera es que Él decide hacerlo. ¿Sí? La cuarta es con fuerza. Y la quinta, milagro. Un milagro. Sí. Ahora, como conclusión, aquí, bueno, hay un montón de cosas para concluir, pero el mar metafóricamente representa misterio, representa peligro, ¿sí? Representa caos, ¿sí? No ajeno a lo que nosotros vivimos. En esta vida que es prestada tenemos misterio, tenemos caos, tenemos peligro, que es justamente el mar que tuvo que enfrentar Pedro al momento de caminar. Es de lo que estaba consciente Jesús cuando él estaba viendo a Pedro que iba a caminar. Jesús sabía que él tenía que cruzar el mar de sus problemas, el mar de sus dificultades, tenía que cruzar el mar de sus complejos, el mar de sus pensamientos, de sus experiencias, de lo que ha oído, ¿sí? Para poder llegar a él. Pablo nos dijo después en el Nuevo Testamento que, claro, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. No tenemos que amoldarlo al mundo, claro, si no, no vamos a poder ver la voluntad de Dios buena y agradable, perfecta siempre. Porque si no la vemos, ¿qué va a suceder? Como lo mismo que sucedió en la barca, nos va a aterrar. Nos va a aterrar, nos va a limitar. Vamos a seguir viviendo en este plano. Jesucristo nos mostró que Él vive en otro tipo de plano. Un plano sobrenatural, donde las leyes de la física no funcionan porque no existe. El tiempo no existe en la vida de Jesucristo. Él es eterno. Por ende, las leyes son totalmente diferentes y Él crea nuevas leyes, no se somete a este mundo. Por ende, Él sabía lo que estaba sucediendo con la barca.
Él caminó, ¿por qué no voló? Bueno, él quiso demostrarle algo a estos marineros, a estos pescadores, indicándole que yo soy el que soy. Yo soy un Dios todopoderoso, como salió en el libro de Job. Yo todo lo puedo, ¿sí? Si ustedes se dejan, si ustedes se menguan, si ustedes me aceptan como realmente deberían aceptarme, ese mar de turbulencia puede ser cruzado y estar en mi paz. Pero yo les conozco. Yo sé los problemas que tienen en sus corazones. Yo sé que se van a hundir. Se van a hundir en su mar de sus dificultades, pero no hay mayor dificultad que la que puedan soportar. Yo les voy a rescatar. Yo estoy aquí para rescatarles. Y no esperó que el agua le llegara a la rodilla, a las caderas, hasta el cuello y que le genere un trauma o que traiga agua. Inmediatamente los va a venir a rescatar. Sí, inmediatamente. Pero para poder ver esa voluntad buena y agradable y perfecta, tenemos que eliminar nuestros conceptos preestablecidos. Somos ciudadanos del cielo. Tenemos que tener esa mentalidad, esa convicción de ser ciudadanos del cielo. Vivir en la tierra, pero somos ciudadanos del cielo. Jesucristo nos dijo, mayores milagros harán ustedes, porque está el Espíritu Santo. Pero si seguimos viendo en el mundo, vamos a seguir viendo la tormenta, no la paz, en la cual está de pie Jesucristo. ¿Sí? Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Por ende, les voy a repetir, Jesús se maneja en otro plano. ¿Sí? Él quiso manejarse en este mundo y demostrar que realmente las leyes no funcionan aquí. Las enfermedades son del mundo. En el cielo no existen enfermedades. Las dificultades van a ser aquí. No van a ser en el cielo. Pero mientras no cambiemos nuestra forma de pensar, ¿hasta dónde vamos a esperar que nos llegue el agua? Les dejo la inquietud. Espero que les haya gustado este mensaje, haya sido claro y Dios les bendiga y gracias por estar sintonizados en este canal. Nos vemos hasta la próxima. Chao.